Diseñar herramientas y protocolos contra el maltrato hacia la mujer es el principal objetivo de la Mesa Nacional contra la Violencia Política, lanzada en Jujuy días pasados y donde se reunieron más de 30 diputados nacionales del Frente de Todos. El encuentro estuvo organizado por la Dirección General de Igualdad, Géneros y Diversidades de la Cámara de Diputados. Los especialistas elaboraron informes sobre la problemática y analizaron herramientas para poner un freno a las violencias ejercidas en los medios y en las redes hacia las mujeres que participan en política. Hoy, en Punto Género, recibimos a la legisladora jujeña Carolina Moisés, anfitriona del encuentro. Y estamos ya en comunicación con la diputada Carolina Moisés para hablar justamente de este encuentro que tuvo lugar en Jujuy contra la violencia política. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas noches a toda tu producción. Muchas gracias por este contacto. Contanos cómo fue y qué conclusiones se sacaron en este encuentro. Bueno, fue muy intenso para hacer el lanzamiento de la Mesa Federal de Legisladoras contra la Violencia de Género. Ha sido una prueba bastante desafiante para todas nosotras. Quiero destacar como primer punto el trabajo coordinado y estratégico de la Dirección de Igualdad, Géneros y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación, con quienes empezamos a planificar una manera de abordar el territorio, una forma de llegar hasta el interior con nuestras particularidades, eligiendo una temática dentro del abanico de temas de género con los cuales trabajamos, eligiendo una temática que pueda ser común a todas las provincias, pero al mismo tiempo donde hay niveles de desarrollo muy diferentes con respecto a los umbrales sobre la violencia de género en la política, en los medios de comunicación, y cuando decimos en la política abarcamos todos los espacios de representación que una mujer puede ocupar: la política sindical, la política social, la política representativa partidaria, la política empresarial o de los espacios de profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el abordaje que buscamos fue empezar a hacer diagnósticos realistas de en qué nivel está cada provincia para poder detectar cuáles son, digamos, las urgencias en algunos casos o las estrategias a seguir sobre determinadas políticas públicas en otros. ¿Y por qué habíamos elegido la representatividad que tenemos las mujeres diputadas nacionales? Y justamente porque somos parte del problema y parte de la solución, ya que no hay ninguna de nosotras que no haya vivido situaciones de violencia de género en la política para poder llegar a donde estamos, y sin embargo también hemos podido desarrollar herramientas para superar esas escenas o bien, digamos, seguir con nuestro camino sin haberla superado, pero habiendo generado un aprendizaje con respecto a nuestra experiencia. ¿Por qué se eligió Jujuy? Bueno, un poco porque, bueno, sabés el trabajo que vienen desarrollando las chicas de la dirección, además compartiendo con otros ámbitos en los que se analiza el tema de la violencia política de género, como la Defensoría del Público, como las universidades, algunos trabajos de investigación que se han desarrollado en Latinoamérica, que hemos podido compartir con el CIPEC en algunas jornadas, digamos, esto mismo que te digo para las provincias, bueno, a nivel de Latinoamérica. Entonces, bueno, detectamos que un poco Jujuy y es un lugar emblemático con respecto a este tema. Y en mi caso particular, las chicas observaron, digamos, que he sido víctima de violencia de género en muchos planos en mi vida, y sin embargo yo misma no era consciente de que había sido así, ¿no? A ver, contanos, contanos un poco de tu experiencia personal con respecto a este tema. A mí me hicieron descubrir, digamos, que durante muchos años fui víctima en distintas etapas de distintas escenas. Yo empecé muy joven mi carrera política, tenía 22 años, y entré como diputada provincial, ciertamente, porque mi padre, que era intendente, podía ocupar un espacio de representación.
Ahora, a partir de allí yo inicié mi camino, pero mis primeros 2 años como diputada provincial, con 22 años en una cámara absolutamente cubierta por hombres, eran solamente 5 mujeres en aquel momento sobre 48, y esas mujeres eran bastante mayores que yo. Entonces, digamos, mi primer impacto fue por ser joven. Y por ser joven me callaban la boca, hablaban encima mío, no podía hablar directamente, me decían que no podía hablar. Entonces yo generé un ejercicio medio también de una reacción violenta, si querés, para hacerme escuchar, digamos. Entonces gritaba, me defendía, peleaba. Y bueno, así tuve muchas cosas. La última creo que ya es sistemática y es lo que ellos detectaron como un síntoma ejemplificador, es que se constituyó un estigma, digamos, sobre mí. Se generó a través de las redes sociales y también desde muy joven y durante muchos años a través de algunos periodistas, algunas FM, algunas radios. Después eso se transformó en panfleteadas. Después eso se transformó, digamos, en una naturalización, digamos, con un estigma, con el tema del alcohol, y eso se multiplicó, y en algún momento yo fui candidata y en una campaña fue horrible porque en las redes sociales me decían barbaridades de mi vida privada, que no existían, que no eran verdad. Entonces, la verdad que fueron muchas etapas, pero en estos 20 años que yo tengo de carrera política, lograron construir un estigma con respecto a mi vida privada, del cual yo no he tenido forma de defenderme en términos de, más que decir, yo sigo mi vida. Uh-huh. Y por suerte no hubo un impacto electoral, porque yo seguí mi vida, seguí mi carrera, la gente me siguió eligiendo. Ahora, hasta el día de hoy, no dejan de insultarme, de estigmatizarme, desde mi vida sexual, mi vida afectiva, mi vida con mi hija, soy mamá soltera. En el último cierre de listas, por ejemplo, hubieron candidatos de otras listas que me acusaban y que decían que no iban a estar en la misma lista que yo porque yo era mamá soltera y porque había votado el aborto. Entonces digo, han logrado constituir un estigma después de 20 años. Algo que ni yo misma era consciente, porque de hecho empecé mi carrera política y no se hablaba de estos temas. No existían estos conceptos. Claro. No había una intelectualización del problema, y mucho menos el nivel de evolución que tenemos ahora, donde además tenemos construcciones sociales colectivas que nos permiten pensar en umbrales mucho más altos, digamos, no digo que de resistencia a la violencia, sino todo lo contrario. Hemos desarrollado, las mujeres que llegamos a ciertos lugares, umbrales muy altos de resistencia a la violencia, pero ¿qué pasa? Nosotras también tenemos que generar un camino con otras mujeres que no están dispuestas a que se exponga su vida privada, no están dispuestas a que se las insulte gratuitamente, no están dispuestas a que se le exija dar cuenta de un montón de cosas a las cuales los hombres no. Diputada, entonces, que tenemos las oportunidades, es una tarea. ¿Qué pueden hacer? Porque es cierto que tal vez vos naturalizaste todo ese ataque, que es muy diferente, porque lo que marcan los relevamientos es que por lo cual se las ataca, sobre todo en las redes sociales, ¿no? A las mujeres que hacen política es muy distinto que por lo cual se los ataca a los varones, que también se los puede cuestionar y atacar, pero tiene que ver más con su desempeño en todo caso, y a las mujeres, como señalabas vos, más con su vida privada, ¿no? O con cuestiones morales o sexuales. ¿Qué pensás que se puede hacer frente a esto para no seguir naturalizando? ¿O qué plantearon en este encuentro en relación a estas situaciones? Porque esta es la que te pasa a vos, pero sabemos que se replica en otras diputadas, en otras provincias también, y otras mujeres que están en política, como señalabas al principio, o que están en el gremialismo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar a las mujeres con el problema. Enfrentar a las mujeres con su propia realidad, como te digo, vos mismo lo dijiste y lo estamos analizando, de dejar de naturalizar y de aceptar como obvias y aceptables, valga la redundancia, determinadas escenas con las que convivimos. En una segunda instancia, visualizarnos en la experiencia, porque a todas algo nos pasó. Y la verdad es que ha sido muy rico para las diputadas nacionales encontrar y escuchar a una concejal que pasó por lo mismo que pasó una diputada nacional.
o el ejemplo de una experiencia de vida de otra diputada nacional que se vio reflejada en la vida de la esposa de un concejal, que es la que escribe, que es la que lee las ordenanzas, que es la que hace los discursos, pero no es la concejal. Entonces, digo, la segunda etapa es visibilizar que no es un problema individual, sino empezar a detectar que es un problema colectivo y que además es un problema que afecta a todos los niveles. La misma experiencia que le puede pasar a una dirigente sindical, a una dirigente social, a una diputada nacional, a una concejal en cualquier plano de representatividad, con más o con menor poder, más o menor exposición, sufrimos el mismo impacto. Y como tercer paso, que creo que es lo que buscamos, digamos, con estos foros, es empezar a, entre todas tener una conciencia común. A mí me preguntaron por qué el encuentro de Jujuy yo elegí hacerlo, consultándolo con las compañeras, ¿no?, del equipo técnico, de mujeres y para mujeres únicamente. Eso te iba a preguntar, porque deberían involucrarse los varones de la política, porque no es un tema de mujeres, ¿no? Completamente de acuerdo, que los cambios tienen que venir con ellos, ¿no? Pero mi diagnóstico fue, y conozco mucho el paño, es que en Jujuy todavía no estábamos en la instancia de ni siquiera hablar entre nosotras, ni tener canales de comunicación habituales, aunque sea detectando temas que podemos dejar de lado la cuestión partidaria y que tenemos que empezar a dejarla de lado y a identificarnos sororamente, como se dice, en esta problemática en común. Si nosotros estamos en un nivel protozoico, digamos, de la solución, en Jujuy estamos bastante más atrás que la evolución que vemos en otras provincias y muchísimo más lejos de cómo está a nivel nacional o en el orden, digamos, de Capital Federal y de nuestras grandes ciudades. Entonces, era de mujeres y para mujeres, porque vos misma sabés que primero nosotras necesitamos generarnos nuestro propio espacio, aprender a definir nuestros códigos de conducta social entre nosotras y recién en función de eso marcar por lo menos un escalón más arriba de qué es lo que vamos a permitir y qué no vamos a tolerar. Entonces lo nuestro es gradual, porque además también lo hablamos mucho con las compañeras y yo lo discuto mucho con el orden nacional de nuestro feminismo. El norte es distinto, el norte es diferente. Nosotros tenemos pautas culturales que están muy arraigadas en nuestras propias mujeres y hay que respetar el proceso de cada una de esas mujeres. Te hago una pregunta más. No podemos obligarlas. Te hago una pregunta más. Este es un foro. En el foro, bueno, intercambiaron experiencias, compartieron. ¿Qué más se hace además del diagnóstico? ¿Y cómo va a seguir estos encuentros? Digo, ¿se van a trasladar a cada una de las provincias? ¿Participan solo diputadas y mujeres de la política del Frente de Todos o es transversal a todos los partidos? La idea es hacer diagnóstico y propuesta paralelamente, ¿no? No podemos hacer una propuesta, sino porque como te decía, es distinta la etapa en la que se encuentra Córdoba que la que se puede encontrar Mendoza o de repente Jujuy o Misiones, ¿no? O el sur. De repente son sociedades culturalmente que tienen diferencias. Entonces, la idea es también empezar a generar un espíritu que no tenga esa centralidad de la conducta que vemos generalizada en todos los aspectos de la Argentina, sino que también la centralidad de la toma de decisiones de las políticas públicas de un Ministerio de Género, de la legislación desde la Cámara de Diputados o desde del periodismo de género y demás, comprenda que si bien estamos de acuerdo con los valores a los cuales queremos llegar, entienda que en el interior del país hay otros procesos con otras etapas, con otros tiempos y debe respetarse eso con respecto a esto de la violencia de género en la política. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, diagnóstico y propuesta de acuerdo a lo que vamos trabajando, pero sobre todo para que el equipo de la Dirección de Igualdad haga el trabajo intelectual, técnico, de construir esas propuestas. Nosotros generamos los escenarios, planteamos el debate,
afrontamos la discusión, tomamos el coraje de decir vamos a hablar de esto, les guste o no les guste, y a partir de ello, bueno, la idea es que las chicas tomen, digamos, todo ese material y ellas son las que sabrán indicarnos, digamos, qué más hacer. Y vamos a seguir, digamos, esta es la primera mesa federal, la idea es que tengamos 4 encuentros hasta fin de año, que vamos registrando todo para poder armar, no te digo que un libro con todas las ponencias, pero sí, digamos, trabajar una publicación respecto a esto, y bueno, y de ahí plantear el año que viene, digamos, con otros desafíos similares. Lo ideal sería llegar a por lo menos recorrer las regiones de la Argentina y definir, digamos, por regiones el estado de situación y las propuestas. Y preséntenselos a los diputados también, ¿no? Que no quede el diagnóstico solo entre las mujeres. Digo, mi opinión, mi propuesta, porque si no terminamos hablando entre nosotras. Muchas gracias, diputada. Buenas noches. Sí, totalmente, Mariana, a los diputados, a los presidentes de las cámaras en cada una de las provincias, a los gobernadores, a las gobernadoras y sobre todo a los presidentes de los partidos políticos. Ahí está el núcleo, así que muchísimas ¿no? gracias por tu tiempo, Mariana. Un gusto haber estado compartiendo con vos este rato, este tema, y muchas gracias por mostrar lo que vivimos en Jujuy, que fue súper importante. Un abrazo, hasta pronto.